Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el fiscal de Estado, el doctor Mariano Miranda. Pero antes que nada, quería hacer referencia a la tensa situación entre el gobierno y los gremios respecto de la discusión salarial. Los gremios quieren plata y el gobierno necesita tiempo. Entonces, sobre estas dos posturas, me parece a mí, es donde hay que buscar un equilibrio. El gobierno no tiene ningún margen hoy para hacer alguna oferta razonable. Esto no es un invento mío, sino que el propio ministro de Trabajo, en más de una oportunidad, ha dicho que esta es la situación, que no hay margen para acceder a los reclamos que ya son conocidos por parte de los dirigentes gremiales. ¿Cuáles son los argumentos del gobierno? Los argumentos del gobierno es que toda la coparticipación prácticamente está comprometida para hacer frente al tema de los salarios y además la deuda de la provincia, 2.000 millones de pesos y un déficit de 300 millones de pesos por mes. ¿No? Es un cuadro complejo el que tiene la provincia. Además, el gobierno se ha mostrado inflexible, como todos sabemos, respecto al descuento por los días no trabajados. Esto naturalmente tensa aún más la cuerda del vínculo entre los gremios y el gobierno de Gerardo Morales. Los dirigentes gremiales han venido reclamando, entre otras cosas, un 0.78% más. Pero traducido en pesos, el gobierno dice son entre 25 y 30 millones que deberíamos disponer y no los tenemos. La otra preocupación es el bono de fin de año. Si escuchamos a algunos dirigentes, como por ejemplo lo dijo el propio Carlos Santillán, se estaría pidiendo un bono de 5.000 pesos. Si usted lo multiplica por 85.000 empleados estatales, estamos hablando de unos 425 millones de pesos. Es decir, se habla de cifras como si estuviéramos planteando pedir un café. Me parece que el tema es realmente muy complejo, muy complejo. Por eso a veces me cuesta entender el razonamiento de los dirigentes gremiales. Que es cierto que a nadie le alcanza la plata, es cierto. No quiero quitarle legitimidad al reclamo de los trabajadores, pero me parece que debe haber un margen de razonabilidad a la hora de solicitar, pedir, reclamar. Me parece a mí. Además, escucho a otros dirigentes gremiales importantes ya a nivel nacional, que usted sabe, la CGT está planteándole al gobierno una respuesta respecto a algunos reclamos, y si el gobierno no cumple, se viene un paro nacional. Pero lo que me sorprende a mí es el razonamiento de algunos dirigentes, entre ellos, por ejemplo, el gastronómico Luis Barrio Nuevo, que ha dicho que el Estado puede ser administrado por CEOs o por empresarios. Tomando las palabras del expresidente Eduardo Duhalde, ¿sabe lo que dijo Duhalde? Que él pertenece a una clase dirigente de mierda que ha fracasado a lo largo de estos 30 años y que no ha estado a la altura de las circunstancias. Luis Barrio Nuevo y muchos otros a nivel nacional y aquí en la provincia de Jujuy
forman parte de esa dirigencia que ha fracasado a lo largo de todos estos 30 años en la Argentina. Entonces me parece a mí que no hay autoridad moral para hacer ese tipo de acusación. Además, la gente que gobierna la Argentina la votó la sociedad, me parece a mí. Entonces creo que, como le decía, no tienen autoridad para hablar de administración, porque en todo caso uno puede decir, no es lo mismo manejar un gremio que gobernar un país. Me parece que todo es una locura. Entonces creo que a pesar de las chicanas hay que encontrar los equilibrios necesarios. Más que nunca, los dirigentes creo tienen la responsabilidad enorme en el marco de este desquicio en que ha dejado la provincia de Jujuy y la Argentina. No podemos estar discutiendo si el país lo gobiernan CEOs o empresarios. Tenemos que discutir de dónde venimos para entender la complejidad de lo que nos pasa. La Argentina no es un barril sin fondo. Acá han pasado cosas muy graves. Volviendo un poco al tema de la provincia y hablando concretamente del gobierno de Gerardo Morales, me parece a mí que debe profundizar las medidas contra la corrupción y la impunidad. Porque sabe que esta acción le va a permitir seguir en sintonía con el gobierno nacional que le ha declarado la guerra a las mafias. La lucha contra la corrupción, creo, es el bypass que le va a suministrar oxígeno a Morales para seguir sosteniendo el funcionamiento del Estado jujeño con apoyo de la Casa Rosada. Porque la provincia hoy vive con oxígeno prestado. Y la mejor señal, creo yo, es que profundice el compromiso en la lucha contra la impunidad. Esta es la mejor devolución que le puede hacer el gobierno de Gerardo Morales a la gentileza que ha tenido el presidente de la República. Y además le digo algo, la lucha contra la impunidad no es solo Milagro Sala. Milagro Sala está presa, pero hay muchos Lázaro Báez y José López dando vuelta todavía por el centro de Jujuy. Y esto es lo que además la gente está reclamando. Esto no termina, señor, con Milagro Sala, ¿eh? ¿Qué va a pasar con Fellner? Esto es lo que la gente, no es un invento mío, esto es lo que pregunta la gente por la calle. Y además, me parece a mí, como le decía, que hay que tener como referencia lo que está haciendo, por ejemplo, la diputada Elisa Carrió a nivel nacional. Y seguir ese camino, enfrentando a todos. Y me parece a mí que acá debería ocurrir exactamente lo mismo. Se ha hecho mucho, sí, es cierto. Se ha recorrido un camino, sí, es cierto. Se ha pacificado la provincia, sí, es verdad. Pero no alcanza, porque Jujuy no tiene nada para devolverle al Estado Nacional en este vínculo de gratitud que ha tenido el presidente en asistir al gobierno cuando lo ha necesitado. Tiene que haber señales concretas. Y una de las señales que me parece a mí debe ser contundente es la lucha contra las mafias. Me parece que hay que tomar nota sobre este tema, porque este esfuerzo va a garantizar el oxígeno que necesita la provincia para sobrevivir. Las señales y los gestos en la política son muy importantes. Y yo con esto, créanme, no estoy inventando la pólvora. Es un tema de sentido común. En un minuto vuelvo y hablo con el fiscal de Estado. Gracias, señor director, muy amable. Estamos con el fiscal de Estado, Mariano Miranda. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá, muy amable. Sí, buenas tardes para usted y toda la audiencia. Bueno, doctor, el Estado se va a constituir como querellante en la causa que lo tuvo a José López los otros días aquí en la provincia de Jujuy. Así es, ya el Estado, a través de la Fiscalía, nos hemos constituido en querellantes y hemos sido admitidos en el día de ayer
Así que a partir de este momento vamos a poder participar en el control de toda la prueba que ya se produjo y de la que se va a producir en el futuro, pudiendo participar en las distintas declaraciones testimoniales e indagatorias que se produzcan en la causa. ¿Ustedes tienen más pruebas para aportar en este caso? Bueno, hemos aportado una inmensidad cantidad de elementos probatorios. ¿Hay nuevos? Hemos llevado cajas de pruebas, que las pruebas no son ni más ni menos el procedimiento que se llevó adelante, el procedimiento con todas las irregularidades. Hemos pedido, hemos indicado cuáles son las personas que han intervenido y de qué manera, tanto a nivel provincial, personas particulares y también exfuncionarios de orden nacional. Hemos puesto toda la carne en el asador, no hemos dejado ningún elemento probatorio sin acompañar. Probablemente estarían faltando algunos informes de la AFIP que demostrarían o podrían llegar a acreditar cuál fue el manejo económico de algunas personas vinculadas a la Tupac Amaru o a de algunos particulares. Con la contundencia de las pruebas presentadas, con el trabajo que viene haciendo la justicia, ¿usted cree que el mito que se instaló, sobre todo en la capital federal, de que Milagro Sala es una presa política, se está diluyendo? Ya se ha diluido. Fíjense que la ONU tuvo todos los antecedentes uno por uno de todas las causas de la prisión preventiva de Milagro Salas, todos los elementos probatorios de otras personas que también están detenidas, y no se ha expedido en ningún sentido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se le ha arrimado todos los elementos probatorios a través de Cancillería y la Secretaría de Derechos Humanos acompañó todos y cada uno de los expedientes penales. Doctor, ¿usted cree que, cómo ve, la justicia está transitando en un ritmo normal o cree que debería hacerlo más rápido? Digo por el reclamo que hay en la sociedad, que, como recién decía yo en mi comentario, dice acá la situación no termina solo con Milagro Sala, acá hay otros actores que deberían estar en la misma situación. ¿Usted cómo lo está viendo? Yo creo que hay una punta del ovillo que hay que desentrañar, que hay que dilucidar qué ha sucedido, que casualmente esta punta del ovillo en el cual debo decir que hemos sido pioneros, la provincia de Jujuy, el gobernador Gerardo Morales ha sido pionero en esta lucha contra la corrupción, en denunciar no solo a particulares, a exfuncionarios provinciales y nacionales, y una vez que se desentrañe esta maraña, van a empezar a surgir otros partícipes en distintos hechos delictivos relacionados con la corrupción. Ayer tuve la oportunidad de ir a un barrio de la Tupac, y de los expedientes, de las pruebas que acompañamos, no solo surge, como ya es conocido, que no están las casas o están construidas a un 50% y han sido pagadas en su totalidad, sino que también figuran como que en esos barrios debían tener infraestructura, fondos que han sido remitidos y han sido pagados. No había red de agua, no había red eléctrica. ¿Usted tiene la documentación de esto? Está la documentación en los fondos que han sido remitidos por el Ministerio de Planificación Federal. Siempre hablamos de que entre el año 2011 y 2015 la provincia de Jujuy, para un programa de emergencia habitacional, recibió 2.400 millones de pesos. No todo era para la construcción de vivienda, parte era para la infraestructura. 2.400 millones de pesos solo en un consejo habitacional. No, en un periodo de 2011-2014. 2011-2014. 2011-2014, que es donde se desarrolló el programa de emergencia habitacional de inclusión sociocomunitaria. Y ahí es donde hemos logrado acreditar que parte de ese dinero, unos 800 millones de pesos, se desviaron y no se construyeron las viviendas. Pero también resta determinar los fondos que han remitido y que están en cada una de las remesas, que han remitido en conceptos de obras de infraestructura. Pero perdone, ¿cuánto era el monto total? 2.400 2.400 millones de pesos. Bien.
Digamos que esto se dividía entre infraestructura y vivienda. Y vivienda. Se pagó todo. Se pagó todo. Se pagaron más de 8.000 viviendas, de las cuales se construyeron 5.600, y hay en barrios que todavía no está la infraestructura que sí ha sido pagada. Ahora, ¿esto es motivo de la presentación de una nueva denuncia o no? Estamos recién en una investigación preliminar a través de informes de remisiones de fondos que han hecho desde la Nación, desde el Ministerio de Planificación Federal, a la provincia de Jujuy. Ahora, todavía no está incorporado en la causa. En el mismo esquema, digamos, pasaba por la web. En el mismo esquema. En el mismo, o sea, digamos que acá, perdónenme que le pregunte, ¿acá habría responsabilidad de Eduardo Ferner también? Es el mismo esquema. La web fue creada, y según así lo ha entendido el fiscal y el juez de la causa, a los efectos de poder desviar esos fondos y que no sigan el curso normal de cualquier fondo y que tengan el control habitual. Sí, claro, digamos, el ebook tenía todos los resortes para controlar esos recursos. Sí, la web no. La web no. Acá ha sucedido. Zona liberada, digamos. Zona liberada, bueno, acá ha sucedido lo mismo. ¿Cuándo van a hacer? ¿Tiene previsto hacer las presentaciones? No, todavía no está previsto. Nos faltan varios elementos. Siempre que hemos dado un paso judicial, nos hemos cerciorado y hemos verificado cuál era la mecánica y quiénes son las personas intervinientes en cada uno de estos supuestos hechos de corrupción. Por eso digo, la lucha contra la corrupción no termina, no es solo, comparto tu comentario, no es solo Milagro Sala. Acá hay particulares, hay exfuncionarios de orden provincial, hay exfuncionarios de orden nacional, que el primero que se ha incorporado a la causa, o los dos primeros, han sido José López y Germán Nivelo, que nosotros ya en el mes de febrero indicábamos que eran partícipes de esta asociación ilícita, que más que asociación ilícita, de esta empresa, porque funcionaban como empresa, con una mentalidad de empresario, no con una mentalidad de delincuentes. Y eso va a ser más difícil de desentrañar y llegar a esclarecer este tipo de hechos delictivos. Bueno, pero estaban utilizando fondos públicos. Estaban utilizando fondos públicos, por supuesto. ¿Usted cree que, digamos, porque digo, en la línea de responsabilidades, bueno, ya vino López, ¿esto puede ir más arriba? ¿Se le puede tocar a Julio De Vido también? ¿En algún momento? ¿Cómo lo ve usted? El titular de la cartera era Julio De Vido. Sí. Es poco probable que se hayan transferido en 3-4 años a la provincia de Jujuy desde el Ministerio de Planificación Federal 2.400 millones de pesos sin que él lo sepa. Es poco probable que Julio De Vido no haya sabido de que no se habían construido en ese mismo periodo cerca de 2.000 viviendas. ¿La misma pregunta se le puede hacer para el gobernador de esta provincia o no? Así como De Vido no podía desconocer esto, ¿Ferner lo podía desconocer? No, yo creo que ni siquiera el presidente del Instituto de Vivienda, el titular de la web, ministros y el gobernador no podían desconocer que las viviendas no estaban siendo construidas. No es que faltaban 5 viviendas, 20 viviendas, 2.300 viviendas que se han podido certificar a través de la Oficina Anticorrupción, que se ha hecho un trabajo minucioso, barrio por barrio, localidad por localidad. La decisión de unificar las causas, ¿usted lo ve como una decisión razonable? ¿Así debería haber sido siempre? Yo lo veo como una decisión razonable. Originariamente formaban parte de un solo expediente, en donde hay pruebas en común, hay testigos, ha sucedido en declaraciones testimoniales que estaban declarando en un sentido, pero era para esclarecer la causa de los hechos del otro expediente. Yo creo que fue sano poder vincular las dos causas, por cuanto el origen es el mismo. Las personas que están involucradas son prácticamente las mismas. Y el origen tuvo en denuncias hechas por cooperativistas por extorsión. Fíjense que la mecánica era la misma en ambas causas. Y esto podría llegar a permitir que se clausure la investigación cuanto antes y se pueda elevar a juicio. Eso ya va a depender de algunos elementos probatorios que todavía faltan rendirse en la causa. Doctor, lo llevo a otro tema. ¿Cuántos inmuebles tiene el Estado en el marco de lo que es el Banco Residual?
Bueno, la legislatura, como todos saben, ha sancionado una ley autorizando a la venta de inmuebles, y dentro de esa cantidad de inmuebles hay aproximadamente 48 rubros o ítems que estarían en condiciones de ser vendidos según la autorización legislativa. Ahora va a corresponder hacer las tasaciones y por sobre todo las contrataciones de cada uno de los inmuebles. Muchos de esos inmuebles son fincas rurales en los cuales hay que contratar si están ocupadas, si no están ocupadas, si sobre ellas no pesa algún juicio de prescripción adquisitiva sobre parte de esos inmuebles. Fíjese que en relación a la ley que se aprobó hace unos días, se aprobó otra ley que suspende los procesos de prescripción adquisitiva en contra del Estado por 180 días, para poder hacer un relevamiento y saber en dónde estamos parados. Acá hubo un abandono por parte del Estado durante muchísimos años, y para poder saber de qué cantidad de inmuebles y en qué condiciones están, debemos hacer un estudio profundo, un estudio de títulos y un estudio constatando en el lugar y en cada uno de los inmuebles. ¿Y qué van a hacer con los responsables de ese abandono? Bueno, todavía no está determinado qué ha sucedido ni quiénes son los responsables, porque acá estamos hablando de 10, 12, 14 años o más de inmuebles que han sido abandonados por el Estado. Fíjense que en Banco Provincia, ente residual, o en la época del Banco Provincia, se han subastado inmuebles que el Estado nunca tomó posesión, no posesión real, sí la posesión legal, que nunca han sido utilizados. ¿Qué diferencia hay entre la posesión real y la posesión legal? No se hizo un uso efectivo de las tierras, y eso ha originado que algunas personas, aprovechándose de esta situación, han usurpado. Y tal vez que hoy en día, luego de 20 años, están pretendiendo usucapiar o adquirir por prescripción adquisitiva dichos inmuebles propiedad del Estado. ¿Y esto? Sí. Y ahí es en donde, como fiscal de Estado, debo controlar con mi equipo de trabajo las condiciones de cada uno de los inmuebles y los expedientes judiciales. Hay más de 250 juicios de prescripción adquisitiva en contra del Estado provincial. ¿Y esto qué implica económicamente? No hay una determinación, no hay un parámetro económico ni en hectáreas ni en inmuebles. La mayoría son inmuebles de la Quebrada y Puna, pero no menos importantes son los inmuebles del ramal, dada la cantidad de hectáreas que pretenden prescribir los particulares. Y esta es la tarea que tengo que encarar en virtud del dictado de estas dos leyes. Ahora, digamos, el ordenamiento, ¿cuánto tiempo va a llevar? Bueno, el tiempo que ha otorgado la ley me ha otorgado a la Fiscalía de Estado 180 días para llevar adelante este relevamiento. Una vez que se vendan estos inmuebles, ¿qué se hace con el dinero? Bueno, ¿Cuál es el destino de la plata? Bueno, eso ya es una función del ministro de Hacienda, pero ya figura en la propia ley que se crea un fondo fiduciario. ¿Un fondo fiduciario? Sí, hay un fondo fiduciario, está previsto en la ley. De todas maneras, eso va a estar a cargo seguramente del Ministerio de Hacienda de la provincia. ¿Desde hace cuánto tiempo, doctor, venimos con esta situación? ¿Tiene usted un cálculo? Y hay inmuebles que están usurpados hace más de 20 años. 20 años. Más de 20 años, y que probablemente el Estado pierda esa propiedad. En las fincas más importantes o más visibles, ¿hay tierras usurpadas? Sí, claro Finca que sí. El Calicán, Finca El Pongo. Finca El Pongo, Finca El Pongo, hay muchos juicios de prescripción adquisitiva en contra del Estado, hay arrendatarios que durante años no habían pagado el canon correspondiente. En el Fuerte también hay muchos terrenos, tierras usurpadas. La finca El Fuerte originariamente eran más de 30.000 hectáreas, ahora no sabemos cuánto queda en favor del Estado, probablemente sean 16.000 o 19.000, se está haciendo un estudio y un relevamiento de títulos. O sea que esto fue, digamos, tierra de nadie durante muchísimos años. Durante muchísimos años fue tierra de nadie, así es. En muy pocos meses hemos podido recuperar una pequeña finca
algunas hectáreas en Finca El Pongo, inmuebles en la capital, y hemos relevado en el interior de la provincia algún otro tipo de situaciones irregulares. En donde, por ejemplo, un puestero que ocupa 2 o 3 hectáreas dice poseer 5.000. Entonces esas situaciones vamos a tratar de, vamos a defender los intereses del Estado para que la provincia no pierda esas hectáreas. Ahora, es un ejemplo figurativo el que digo. Sí, claro, claro. Ahora, digamos, ¿esto se enmarca dentro de lo que es la falta de seguridad jurídica? ¿Cómo impacta esta foto en aquellos que están interesados en venir a invertir en la provincia de Jujuy? Sí, no quiero hablar de inseguridad jurídica o no. Esto fue un abandono por parte de varias gestiones anteriores en defender los intereses del Estado. Sencillamente. ¿Por qué ese abandono? Tenía un objetivo. Probablemente el objetivo sea que exista este desorden para poder beneficiar a algunos. Probablemente. Es poco probable que haya sucedido. ¿Usted cree, doctor, perdón, me lo interrumpo, usted cree que se armó este escenario para que otros, digamos, un grupo de gente pudiera hacer negocios? Así es. Yo creo que sí. En complicidad con el poder político. Es poco probable que estemos perdiendo tantas miles de hectáreas sin el conocimiento, la complicidad del gobierno de turno. Es poco probable. Bueno, gracias, doctor, por venir. Muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia. Ha sido muy atento. El fiscal de Estado con nosotros, el doctor Mariano Miranda. Que tenga un gran día. Chao. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.